Estamos en Mirador Universitario, bienvenidos, en la serie Ética de los Negocios. Hoy hemos decidido hablar de uno de esos grandes mitos contemporáneos, de esas cargas que tenemos culturalmente los hombres de estos tiempos, que son los medios de comunicación. Esos medios de comunicación que tienen que ver tanto con el mundo de los negocios a través de la publicidad y que nos interesa juzgar y saber qué ocurre con ellos, cuál es su posición moral ante los negocios y ante la sociedad. Es un tema que tenemos que desbrozar porque parece ser que hay muchos mitos alrededor de esto y no se han visto racionalmente. Contamos para hablar de ello con la presencia del doctor Ernesto Priani. Ernesto, bienvenido. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y autor de varios libros y una persona muy reconocida en los medios. Muchas gracias, Ernesto, que tienes programas de radio, que has trabajado en Monitor, y nos interesa mucho tu punto de vista ante esto. Gracias por aceptar estar con nosotros. Y el maestro René Solís Brun, uno de nuestros grandes catedráticos de la Facultad de Contaduría, experto en mercadotecnia, quien ha sido presidente de la Academia de Mercadotecnia, que nos ha acompañado ya varias veces en el programa, y como experto en mercadotecnia y como hombre vinculado a los medios impresos de comunicación, nos interesa muchísimo su punto de vista. René, bienvenido y muchas gracias. Vamos a una entrevista que le hemos hecho a Ernesto Velázquez para que nos diga nuestro responsable de la Dirección General de TV UNAM cómo ve los medios de comunicación ante la ética. Vamos a esto, por favor. Creo que los medios en México han llevado un poco más allá de esta libertad de expresión que tiene toda democracia a su papel y lo han convertido ya en lo que yo llamé ahorita, tomándolo de algún adjetivo afortunado que leí hace poco, una mediocracia que trata de determinar y de controlar y de juzgar y de definir en muchas ocasiones a priori, lo cual es también lamentable, sin derecho suficiente de réplica y con una carencia de profesionalismo en la atención de los temas, que eso creo que puede ser lo preocupante. Esto no se resuelve con una limitación a esa libertad, sino creo que con un sentido mucho más inteligente y ético que deben de manejar los medios. Pero por otro lado hay otra falta de ética que tienen los medios, y es la de sus propios contenidos. El tratar al espectador como un menor de edad, el ofrecer un principio de saturar para el olvido, el determinismo comercial de los contenidos de las televisoras privadas, también ha hecho que se olvide que se trata de un televidente, para empezar, mayor de edad, y en segundo lugar, que independientemente de que sean negocios privados las televisoras comerciales, están obligados a tener una conciencia de servicio público en tanto que utilizan frecuencias del Estado para la transmisión de imágenes televisivas. Yo creo que desde esos dos lados hay una gran discusión, hay un gran debate que deberíamos establecer alrededor de los medios. Desde el punto de vista internacional también, el amarillismo, pues, el escándalo que vende, es lo que determina la cobertura informativa y el papel de los medios, y yo creo que eso sí es lamentable y ha hecho evidente que por supuesto sí están alterando una mínima visión ética, ¿no? Bien, esta es una amplia opinión que tiene nuestro director de TV UNAM acerca de los medios, y creo que en mucho la compartimos. ¿Tú cómo ves a los medios de comunicación? ¿Son puros medios y no tienen ningún contenido moral y nada más sirven para que haya un emisor y un receptor y están en medio por ahí andando? Mira, tú te referías a mitos al empezar el programa y me parece que es una palabra afortunada para referirse a lo que pasa en los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han amparado fundamentalmente en dos grandes ideas. Una, que ofrecen un servicio de mediación entre el acontecimiento, los políticos, los productores de la información y el auditorio. Y que esa mediación es, digamos, como si estuviera
vacía de interés, vacía de malicia, y que se hiciera simple y sencillamente por presentar los acontecimientos. Y por otro lado, han omitido mostrarse como empresas comerciales que son. Que esto no importa si hablamos de un periódico, de una televisora, de un radio, en general se tratan de empresas comerciales, con intereses comerciales, que en ocasiones subordinan la información o el entretenimiento a los intereses comerciales y no siempre se plantean cuál es el equilibrio adecuado entre el tipo de contenidos que ofrecen y sus intereses, su intención de maximizar ganancias o de lograr, en algunos casos, porque ocurre, ventajas políticas o ventajas fiscales, etcétera. Ahí hay es decir, no son santos. Yo empezaría con eso, no son santos. Pero no han tenido, digamos, la entereza de decir, ok, no lo somos, digo, porque eso no sería propiamente problema, sino que a partir de ahí pudiéramos empezar a analizar, bueno, y cómo entonces su conducta pública puede ser mejor, puede ser deseable, puede pues, realmente tratarse moralmente. ¿Cuál sería la manera en que los medios de comunicación, todos, sin importancia, sin importar de cuál hablemos, puedan conducirse mejor y puedan cumplir mejor con su función? Sería inicialmente. Claro. René, ¿tú cómo ves este aspecto de la publicidad? Da a conocer productos, es necesario que las cosas se sepan, se difunden ideas, se difunden propuestas partidistas. Parece ser que ahí hay una actitud muy saludable de los medios. Sin embargo, hay toda esta contaminación cuando no se manifiestan como empresas comerciales, etcétera, y con intereses verdaderamente claros y que pues no son santos, ¿no? Esa sería la conclusión fuerte. ¿Tú cómo ves esta parte positiva de la publicidad de los medios de comunicación? Yo lo veo como necesario, es decir, creo que el director de TV UNAM distinguió bastante bien entre contenidos que son producidos por los medios en sí, sea periódicos, sea revistas, sea cualquier tipo de medio, y lo que es la publicidad, que permite a muchos de ellos de existir. Entonces, creo que ahí hay dos cosas que debemos de separar para no confundirnos en la ética en cuanto a contenidos y la ética en cuanto a los mensajes publicitarios. Como medio para transmitir, dar a conocer, informar, además yo creo que el medio en su estado puro es benéfico, es necesario, el público merece la atención de ser informado sobre noticias, sobre lo que está pasando en su entorno o fuera de él, y merece también estar enterado de qué está ofreciendo el mercado en una economía tipo mercado como la que tenemos nosotros, o la mayor parte de los países, se requiere y cumple una función social los medios, ¿no? En ese aspecto están bien. Lo importante es que parece ser que eso se ha traicionado en muchos casos y no son tan objetivos. Recordemos la época en la que no había libertad de expresión, ¿no? En México Sí. pues se decían las cosas, pero muy maquilladas, muy cambiadas. Nos íbamos enterando de cosas. El Ishtok empezó a tirar petróleo, nos enteramos 45 días después o algo así. Esa una denuncia por ahí. Hoy parece ser que sí se dicen las cosas, aunque algunas no. También tenemos que tener cuidado con eso. Así es. Lo importante es que parece ser que estos medios sí abusan de su condición de privilegio. Y no es cosa nada más de decir, sí lo están haciendo bien. ¿Necesitamos censura, Ernesto Priani? No creo que la censura sea el camino. No es el camino. No creo que sea el camino, porque de hecho lo que está ocurriendo ahorita es algo, yo diría que se puede describir de la siguiente manera. Efectivamente, lo que podríamos llamar como la mordaza oficial, el que alguna Secretaría de Estado estableciera cuáles eran los criterios para informar, si no ha desaparecido del todo, está por desaparecer. Sí. Pero ha aparecido el dueño del medio de comunicación como el nuevo rector de qué se informa y cómo se informa. Y uno puede darse cuenta recogiendo cualquier periódico o viendo cualquier televisora o escuchando cualquier radio, cómo finalmente están trabajando a favor de los intereses de alguien, y esos intereses son la empresa que representa.
A veces esto no es muy claro, es decir, en ocasiones es transparente. Uno lo puede ver, por ejemplo, con la clase de información que TV Azteca difundió a propósito del problema que su grupo corporativo tiene con la SEC en Estados Unidos, que fue, por supuesto, una información defensiva a favor de la empresa. Digo, es muy comprensible, todos trabajan ahí, entonces lo lógico es que lo hagan, pero esto, por supuesto, marca o pone en cuestión la objetividad del trabajo de sus reporteros, etcétera. Casos de estos hay muchos. Es decir, lo que estamos expuestos ahora es que nos seamos engañados por criterios comerciales o políticos de los propios medios. A veces incluso por la ignorancia de los propios reporteros y de las propias gentes que trabajan dentro de los medios de comunicación, a veces de manera accidental, a veces de manera deliberada. No es, sin embargo, con la censura como vamos a lograr que esto se resuelva, sino con un manejo más claro para empezar, y aquí ya podríamos empezar a hablar de ética en realidad, una conciencia más clara de poder dividir lo que es la empresa de comunicación como empresa de comunicación y el tipo de contenidos que difunde. Tiene que haber una cierta disociación y una cierta separación que sea transparente al público. Es decir, yo como público tengo que saber cuándo la empresa me está hablando como empresa y cuándo me está hablando como noticiero que pretende informarme. Creo que el problema es un problema de definir territorios, definir con claridad cuál debería ser la conducta de las empresas. ¿Y bastaría con eso, con definirlo? ¿Podríamos hacer códigos que nos resolvieran el problema, que se autoimpongan las empresas, el código Hayes de Nueva York, digo de Hollywood, el ciudadano Kane usando sus medios de comunicación para sus fines? ¿Bastaría con decir para dónde vamos, lo vamos a cumplir? Los paparazzi no requieren una limitación en ese afán de meterse en la vida privada. Esos escándalos que se venden, ¿estaremos hablando de una sociedad saludable? ¿Cómo ves todo esto, René? La publicidad que nos vende de repente políticos que a la hora de la hora no son buenos políticos, pero se vendieron muy bien a través de los medios, el uso de los medios y de los recursos públicos para pagar campañas políticas. Todo esto nos habla de un mundo bastante complicado, sin que queramos volver a la censura, sin que queramos ir a ocultar la información. Eso desde luego que no funcionaría. Pero ¿por dónde vamos con todo este mundo que suena duro, suena difícil y que no es promisorio de bueno para la sociedad? Claro, yo creo que también cada medio tiene su misión a cumplir, es decir, que el medio en sí se ha fijado. Nosotros queremos ser un medio para tal cosa, informar, difundir, etcétera. Y yo creo que es indisoluble esa misión definida por ellos con su postura ante cuestiones políticas, sociales, etcétera. Es decir, en todos los países, por ejemplo, los diarios tienen una clara definición política, una inclinación, unos más sutil, otros más obvios o muy obvios, pero yo creo que todos los medios tienen una cierta inclinación o un clima dentro del cual están operando o están pugnando, ¿no? Por un lado. Es mucho más evidente, desde luego, en la letra impresa que en los medios. En los periódicos es muy clara la tendencia. Es muy claro, y en la radio también, porque, como mencionaba el doctor, no solamente el medio en sí, sino sus protagonistas están adoptando continuamente papeles que posiblemente no les debería de corresponder, pero se erigen en sí mismos como autoridades morales, como autoridades políticas, autoridades sobre todo, ¿no? Y el público que no sea muy discerniente puede ser llevado, influido fuertemente, ¿no? Lo que tú mencionas sobre cuestiones políticas, por ejemplo, el público puede estar influido por un mensaje pegajoso, por una imagen bondadosa, gratificante, calmante, y esto en sí, bueno, desde luego que tiene su aspecto completamente negativo, ¿no? Pero de que los medios en sí tienen una postura, la tienen. Sí, pero a la hora que les pagas y la código publicidad... no les va a detener. Así es, y a la hora que les pagas la publicidad, de todos modos publican lo que tú les dijiste. Así, si te permiten anunciar lo que sea en el medio, porque pues para eso están también.
O Así sea, es. en cuanto a las tendencias, las ideas de sus intelectuales, el trabajo de sus reporteros, el oficio, bueno, eso puede tener claro el medio. Pero al medio tú llegas y le dices, quiero que me publique este anuncio, y te lo publican. ¿Es válido? Yo prendo Cablevisión y veo los programas y se salva muy poco. Me lo están cobrando, me lo están dando. ¿Y qué me venden? Un montón de cuestiones, de artículos totalmente desechables. ¿Es válido que hayamos creado la Cablevisión, que estemos dando todo esto, que paguemos para que nos estén vendiendo cepillos de pelo, rasuradoras mágicas y medios para bajar de peso? ¿Es eso moral? ¿Estará correcto pagar para que me vendan artículos tan de quinta? Ahí están los medios. Eso es una posición política muy clara, ¿no? Lo que quiero pues es vender, ¿no? Cueste lo que cueste. Entonces me cobran al medio, me cobran a mí. ¿Estaremos bien de estar creando esto? Y por contra, lo del tsunami, no usamos los medios para avisarle a las poblaciones que iba a tardar 5 horas en llegar la ola, en decirles, oigan, cuídense. Porque hubo alguna cosa del Departamento de Estado que dijo, no es importante. Entonces el medio de comunicación está cumpliendo con vender cosas de segunda, pero no con dar el aviso tan claro y tan contundente como el del tsunami. No hay contradicciones ahí graves entre esa libertad de comunicación y los resultados. Por supuesto. Creo que los medios de comunicación viven en una contradicción gravísima. Sí. Digo, ahí creo que Cierto. no hay para dónde hacerse. Porque, de hecho, el problema es que, si te das cuenta, comparten. Es decir, por un lado están viendo a la fuente de información, por otro lado están viendo a la fuente de ingresos, y por otro lado están viendo al público en general y su misión social, ¿no? Y el problema es que justo tiene que haber tensiones entre estos tres polos, es evidente. Hay gente que no quiere que se anuncie o se avise o se conozca algo. Hay gente que está dispuesta a pagar con tal de que no salga lo que ellos quieran, que no haya, o que cambie la línea política del noticiero, en fin, lo que sea, o que salgan cierto tipo de programas y no otros. Y por supuesto el auditorio, que es el que va a consumir al final. Entonces esto es pues, un hervidero de tensiones, de problemas que no se resuelven con una legislación, ni se resuelven necesariamente con reglas. Ni con códigos de ética, ni con Ni todas con estas códigos cosas de que ética. suenan a resolver la situación ignorando las contradicciones. Exactamente. ¿Cómo lo resolvemos entonces? El problema justo es cuando hablamos de ética, y aquí me gustaría, digamos, como dividir claramente. Por supuesto, hay problemas legales, y esos problemas legales hay que atenderlos legalmente. Hay problemas normativos que requieren normas. Digo, es tan fácil como, por ejemplo, hay periódicos en España que decidieron que no van a publicar información sobre Vox. Es el caso muy concreto del País, porque ellos creen que no es un deporte, que no es algo que quieran favorecer, etcétera, ¿no? Entonces tienen que establecer una norma que se cumpla dentro del periódico para que finalmente se lleve a cabo. Pero hay algo más allá. Hay algo que no se resuelve ni con normas ni con legislaciones, que son los criterios que los propios ejecutivos de los medios, no importa de qué nivel se trate, puedan orientar las decisiones que toman alrededor de muchas cosas. Es decir, si el medio simple y sencillamente decide que todo anunciante que se quiera anunciar lo puede hacer sin importar la calidad del anuncio, sin importar el contenido del anuncio, etcétera, puede encontrarse de repente con un anuncio comercial que contradiga los principios de su propia empresa. O un anuncio que hable mal de su director general, por ejemplo. Eso es posible, ¿no? Un anuncio pagado quizás por la competencia, para desprestigiarlos a ellos, ¿no? Y entonces, bueno, caerían en contradicciones. Ahí necesitas de un criterio. Y ahí necesitas de algo que por lo menos se ha dejado de cultivar en este país por muchos años, que es la educación moral. Lo que antes alguna vez se llamó educación cívica, y que, claro, tenía un contenido un poco, pues viejito, si se quiere, muy rígido, un poco, ¿no? Se veía como relleno, ¿no? Como algo relleno. Que no era muy importante, pero había que decirlo. Exactamente, porque además era una herencia finalmente el neopositivismo, que tenía que ver con una cierta concepción de país y de nación, que a mí me parece bien que haya desaparecido, pero me parece que era para sustituirlo por otra cosa, mucho más práctica. Es decir, el hecho de que de repente las universidades se estén volviendo a plantearse problemas de ética en áreas que no son
las de filosofía. Es decir, en contaduría, en ingeniería, en arquitectura, en fin, que se empiece a ver que es un criterio necesario para los estudiantes, que los estudiantes tienen que saber que también se puede pensar alrededor del bien y del mal, y de que hay cosas que están bien y mal, y no hay una regla que te diga cuáles son, sino que es un criterio que te tienes que generar. Bueno, falta que baje, que se vuelva un poco como un criterio general. Yo apuesto por eso. ¿Tú crees que pudiéramos discutir con los medios de comunicación estos criterios morales, René? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que es perfectamente factible. Estoy seguro, sí, de descalificar automáticamente a todos como que están, digamos, esos criterios están ausentes en su actuación cotidiana, es un poco... Sí, injusto, sería ¿no? muy duro. Sí, pero de que viven en esta contradicción que menciona el doctor es absolutamente cierto. Es continua y permanente. Por un lado, la necesidad de tener los ingresos necesarios para sobrevivir, y por otro lado, con qué criterio vamos a aceptar o rechazar, o no vamos a ni siquiera aplicar un criterio, ¿no? Que en un momento dado puede ser también un criterio. Sería bueno, ¿no? A mí me gusta Sí. esa propuesta. Sí. Júntense los medios de comunicación, discutan acerca del bien y del mal, tema que parece ser bastante pasado de moda. Exacto. Siempre insisto con mis alumnos de ética, los digo, oigan, el bien sigue existiendo, no porque vean tanta maldad en las telenovelas, el bien no es de tenerlo en cuenta. Claro. Que se sienten a hablar de la virtud, que se sienten a hablar de estas posibilidades. A mí me parece bueno, y que ellos establezcan esas reglas que necesariamente tienen que ser restrictivas. O sea, no vamos a establecer reglas para que sean más amplias y más... Ahí se va, toda regla está tratando de acotar el camino, de dejarlo más claro, más preciso. A mí me preocupan mucho varios temas. Meterse en la vida privada de la gente, esta cuestión de los paparazzi. Me preocupa estos políticos de veras construidos a base de mercadotecnia. Me preocupa el destino de los fondos públicos para los partidos políticos, en los cuales se destina el 90% de ellos a pagar spots publicitarios. ¿Eso será el mundo que queremos? ¿Esa es la libertad de expresión que queremos? Esto me parece que se está pasando de tueste, que necesitamos entenderlo con otros criterios y no simplemente hablar de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde puede llegar esa libertad si está dañando a los demás, Ernesto? Fíjate que tocas ahí, me parece que el ejemplo de los partidos políticos y del gasto en medios de comunicación es uno de esos temas que es central. Lo están discutiendo ahorita y se está discutiendo ahorita desde el punto de vista de la regulación acerca de radio de televisión Se está hablando mucho de eso. y de la regulación de los partidos iniciativa, políticos. sí. Pero se está pasando por alto que ahí hay un problema moral difícil de resolver y que tiene que ser por lo menos discutido. Digo, finalmente a lo mejor no hay un lineamiento que nos permita ya saber cuál es el horizonte por el que nos debemos guiar, pero bueno, es algo que se tiene que discutir. Y es que, curiosamente, resulta que todo nuestro sistema electoral está hecho para que hagan negocios los medios de comunicación. Es absurdo. Lo cual es absurdo en muchos sentidos porque distorsiona el sentido de la actividad política, el sentido del mensaje, del trabajo de proselitismo que tiene que hacer un candidato y un partido político, distorsiona la eficacia y el sentido de los medios de comunicación en la discusión política, y además lo único que hace es establecer un mecanismo legal para que el Estado le pague a los medios de comunicación. Finalmente, es lo que está pasando. Hay algo ahí que nos tendríamos que cuestionar. Así es. ¿No? Como nos tendríamos que cuestionar, y me parece que es una discusión que todo el tiempo es recurrente, pero que aterriza finalmente en uno de los mitos básicos de los medios de comunicación, y es que las personas que son públicas en todo. ¿No? Es decir, si tú escogiste ser actor, ¿no? Pues ya estás condenado a tener un señor que se pueda asomar, asomar a tu baño y sacarte una foto. Claro. ¿No? Punto. ¿No? O acusarte de lo que quieras. Digo, yo escuchando el radio, y además es frecuente en este país, por ejemplo, cómo se pasa del desacuerdo a la agresión a alguien con la que no estás de acuerdo. ¿No? Sea a través de una broma, sea a través de comentarios muy subidos, que ya rebasan, digamos, el respeto que uno debería de tener por alguien con el que no está de acuerdo. ¿No? Yo puedo disentir de lo que el otro dice, pero eso no quiere decir que la opinión que yo tenga de su mamá o de alguien la tenga que sacar a colación.
¿no? Eso habla de una, de repente, bajeza de los medios. Sí. El problema es que los medios de repente son bajos. Esa es Sí. la situación. Yo lo comparo mucho y lo he discutido mucho. El problema es que hay algo de chismosos en los medios de comunicación. Claro. Y entonces parte de la profesión está muy desprestigiada por eso, ¿no? Yo me imagino que es como haber sido verdugo en el siglo XVI, ¿no? Uno no puede tener amigos si se dedica a eso. Claro. O sus amigos tienen que ser otros verdugos, porque digo, no debe de haber sido sencillo sentarse con alguien. Eso pasa con un paparazzi, ¿no? Es una especie, si no de verdugo, pues un señor que hace algo que nos molestaría a todos, igual, ¿no? Pero parece que tenemos derecho a saberlo, o tenemos derecho a ver esas fotos, ¿no? Y que entonces es una libre elección nuestra. Ahí me parece que hay algo que poner en duda. Ese punto, esa libertad de elección, René, me interesa mucho tu punto de vista. Cuando se nos dan muchos productos, cuando se nos dan muchas opciones, pornografía, paparazzi, religión, porque pues, todo esto no ve la televisión, series extranjeras, películas viejas, ¿hay libertad de elección de veras? Esto nos está ayudando a ser de veras más libres en nuestras elecciones y en lo que buscamos en el asunto. Creo que no es muy clara la situación. ¿Cómo ves tú libertad de elección del consumidor? Del consumidor yo creo que sí existe, yo creo que existe y creo que también que es bueno que exista, y me parece que cuando un producto o un servicio o una empresa está actuando mal o está ofreciendo un producto deficiente o un servicio malo, tarde o temprano va a desaparecer. Es decir, el público lo rechaza, el público lo ignora, lo pasa por alto, ¿no? O viene algo mejor. Entonces, esta es un poco la actuación que todos esperamos, que las cosas sigan mejorando, ¿no? Que exista competencia para que haya un mejor servicio, un mejor precio, una mejor satisfacción del consumidor, y en eso los medios pues, simplemente están ahí para poder transmitir esos mensajes, ¿no? Ahora, también de que existe una línea muy, muy delgada, ¿no? en esto, desde luego, y como en tantas otras cuestiones. Pero, por otro lado, también está, como mencionaban ahora lo de los paparazzi, hay también un público que los compra, que está interesado en este tipo de información, entre comillas, o de vidas paralelas o vidas imaginarias, con las que quieren identificarse, que les satisface de alguna manera, ¿no? Es un poco el tema de la pornografía también, ¿no? Entonces, ahí es un poco, yo creo, muy, muy, muy leve la diferenciación entre la censura entre la libertad necesaria, y el entre comillas, bien. exactamente, o no. Bien. Entonces, vamos a una pausa y continuamos con esto que es muy interesante. Vamos a continuar con nuestra entrevista al licenciado Ernesto Velázquez, director general de TV UNAM, para oír su opinión acerca de los medios de comunicación y la ética, y regresamos al estudio. Por favor. En el caso de la televisión educativa y cultural, yo creo que hay muchos aspectos que respaldan su papel ante la sociedad en pro de esta visión de ética. Para empezar, la televisión cultural y educativa apuesta por la inteligencia del televidente, apuesta por esa mayoría de edad, apuesta también por la memoria, por la recuperación de una visión distinta
en los contenidos de los medios, apuesta por atender precisamente aquellos temas que no son suficientemente atendidos por los medios comerciales, pero por otro lado, en términos de la televisión educativa, utiliza un gran medio como la televisión para un propósito totalmente distinto que el de la televisión comercial o que el de los medios comerciales en general, es decir, para la formación, la apuesta por la formación y para la formación del televidente. Claro, ahí habría que hacer varios distingos. Una es la televisión educativa que se hace con carácter curricular como educación a distancia, otra la televisión cultural que de suyo es educativa porque apuesta a la formación, decía, del televidente y a darle esos contenidos que habitualmente no ve. Yo creo que al mismo tiempo, al ser una alternativa a lo que sucede con los otros medios, permite mostrar una realidad distinta a la que predomina en los medios comerciales. Al mismo tiempo, la televisión educativa y la televisión cultural están obligadas a apostar por el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales, obligadas a apostar por la producción independiente, por el trabajo de los jóvenes, así como ya mencioné, por la atención de aquellos temas no considerados por los otros medios comerciales, de tal manera que todo eso le da un respaldo en pro de la presencia de una ética en los medios contundente. Me gusta esta posición, ¿no? Creo que es de platicarla. Yo creo que la televisión cultural en México, la abierta, Canal 11 y 22, ha llegado a niveles verdaderamente de excelencia. Yo creo que Cristina Pacheco y los programas de Manzanero en el 22, todo esto en los dos canales, están haciendo una televisión sumamente amena, ágil, divertida. Yo me acuerdo cuando empezaba la televisión y yo era niño, que en la televisión salía Alfonso Reyes y José Vasconcelos, y hablaban de México, y Carlos de Negri se preocupaba mucho por orientar las opiniones de los demás desde Excelsior. Eso yo he visto que se ha perdido en la televisión comercial. Las discusiones son políticas, ¿no? ¿Quién va a ganar las elecciones en el Estado de México y por qué desaforan a López Obrador o no? Esas son las discusiones. Pero hablar de algo que está más allá de esto, México, los mitos del mexicano, solo lo puedo ver en Canal 11 y 22, porque pues la televisión abierta, la televisión por cable, pues habla de cosas más comerciales, pero pues tampoco está mal. ¿No sería necesario que esta televisión que queremos entretenida también se preocupara de estos temas de la alta cultura, de las cosas muy fuertes, y no pensar que lo entretenido tiene que ser necesariamente banal o chismoso? Ernesto, ¿cómo la ves? Pues me haces pensar, porque yo tengo finalmente, por lo menos en México, sabemos que una televisora sí se ha preocupado por tener o por producir en ocasiones programas culturales, digo, muy en concreto en asociación con Octavio Paz y luego con Enrique Krause, con resultados que no siempre han sido muy afortunados, ¿no? Porque parecería que el fuerte de la televisión comercial es hacer cosas comerciales, ¿no? Y que la parte cultural y educativa no necesariamente es su fuerte. Ahí, sin embargo, cabe decirlo que en buena medida casi todos los medios de comunicación tienen como una mala conciencia respecto a eso. Es decir, saben que algo tendrían que hacer, aunque no saben ni cómo, ni de qué manera hacerlo, que no entre en contradicción con los fines comerciales que tiene, que sea entretenido. En fin, que me parece que es otro mito. Esta oposición entre una televisión de contenidos culturales y educativos y una televisión comercial. Creo que hay formas mixtas que se deberían de explorar, que no se han explorado, es decir, se han hecho como cotos yo soy solo una televisión educativa, entonces, que es de esas cosas rarísimas, en que de repente alguien puede decir incluso, bueno, yo soy una televisión educativa, y entre menos gente me vea, ¿no? Mejor, porque quiere decir que solo es la creme de la creme. Exacto, ¿no? Ya me está entendiendo el grupo. Que sí me entienden. Exacto, ¿no? Tampoco me parece que eso tenga mucho sentido. Creo que hay que explorar formas mixtas, creo que hay que buscar enriquecerse de los dos lados, ese es para mí. Yo comparto tu punto de vista cuando
cuando Televisa se lanza a hacer aquellos programas de Octavio Paz, eran sumamente solemnes. Traían gente de la India y de China para que discutieran los grandes temas. Eran temas muy levantados, muy fuertes, y no lo lograban finalmente, ¿no? Se quedaban en la línea de más abajo, no era lo... Pero Canal 11, las entrevistas de Cristina Pacheco, que entrevista a boxeadores y que entrevista a las Maya Internacional y que habla de Tintán, bueno, me parece que eso está hablando de la auténtica alta cultura mexicana. Bueno, sí, para mí si Claro, Tintán no es alta cultura, entonces no sé Sí, no. cuál es la alta cultura. Esto creo que es importante, y es entretenido, y es divertidísimo. Y Manzanero en el 22 está haciendo entrevistas muy divertidas, muy interesantes, promueve artistas que se ha perdido esa promoción de los artistas latinoamericanos fuerte. O sea, esto me parece a mí que es una cuestión válida. Ahora, sí, si la televisión comercial se quiere vestir de Sor Juana Inés de la Cruz, el resultado verdaderamente es patético. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí lo que me parece es que ha habido una superación importante de la televisión cultural. Y bueno, creo que habría que verlo. Hoy la televisión comercial ya produce cada vez menos, solo hace telenovelas, ya no se producen estos programas. No necesitamos esa imagen latinoamericana fuerte. René Solís, no éramos nosotros los líderes de los artistas latinoamericanos, y hoy ya están en Miami, se ha perdido todas estas posibilidades. No, de repente la televisión debería de preocuparse por promover a México y por promover a nuestros artistas y nuestra fuerza, y hablar de estas cosas que nos interesan a los mexicanos un poquito más. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, y yo creo que también se hacen de repente, ¿no? Es decir, los ciclos de cine mexicano, por ejemplo, de los años 40, 50, etcétera, están siendo transmitidos por Televisa, ¿no? Entonces, yo creo que algo hacen, creo que algo hicieron también, aparte del programa de Octavio Paz, hubo toda una serie sobre el pianista Arthur Rubinstein, etcétera, ¿no? Que eran magníficos programas, pero eran realmente garbanzos de a libra, ¿no? Y como dice nuestro colega, pues realmente con resultados muy regulares seguramente entre el público. Sin embargo, yo creo que la televisión cultural existe siempre, y la radio cultural, existe esta separación en todos lados del mundo, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, siempre están las dos corrientes que van en paralelo, ¿no? Es raro encontrar la comercial metida en estos temas en cualquier lado, ¿no? Muy raro, ¿no? Es un concierto excepcional, es alguna cosa de este tipo, pero rara vez lo hace, ¿no? En cambio, la televisión cultural siempre está apuntando a un sector de la población que tiene esos intereses, ¿no? Y es bastante difícil de tratar de ofrecer e interesar al gran público, por ejemplo, en ver la Orquesta Sinfónica de la FUNAM en la televisión. Es difícil, no es algo que normalmente sucede. En cambio, está en la televisión donde debe de estar, está en el canal donde debe de estar y donde está ese público, ¿no? Es difícil, pero yo creo que hay que intentarlo Claro, fuerte, para que el abanico de veras se abra. Bueno, y porque si lo que estamos viendo es pura violencia. No, y para cumplir con esto que mencionaba el director de televisión de la UNAM, de una función de educación y una función también de elevar un poco los criterios, un poco los valores que son realmente más altos, ¿no? Y eso es lo que hace falta con estas clases de civismo que se han perdido. Esto ocurre también con una televisión que parece que solo está en lo comercial. Sí. Y a mí me parece que la oferta, de repente decimos, es muy grande, ¿sí? Puedes ver 50 canales, pero todos de lo mismo, o todos vendiendo cuchillos para cortar carne, o todos diciendo la misma barbaridad, y no arriesgándonos de hablar de las cosas que verdaderamente le importan a los demás, ¿no? A mí me hace falta eso. Siento que la televisión se ve con gusto por parte de los jóvenes. El rock puede ser bien planteado, y en Canal 11 se está haciendo. Claro. A mí me parece que esto hace que los medios de comunicación sean más responsables de su posición. A mí sinceramente sí me preocupa una televisión tan comercial, y que parece ser que porque tiene muchos canales está dando de veras ofertas. Hay libertad de elección, hay libertad de expresión, pero esas libertades no nos están conduciendo a una sociedad mejor. Parece ser que al contrario, hay tanta violencia que están incitando hacia eso.
debe ser violenta la televisión necesariamente, o los medios de comunicación deben de hablar de violencia, porque los periódicos también lo hacen, para ser vendibles. Ernesto, René, yo les pregunto eso, si necesitamos hablar de veras de las cosas más abyectas del ser humano para que se quieran comprar por parte de los demás, porque parece ser que por ahí va la cosa, la apuesta, como se dice hoy. Mire, yo quisiera aludir a algo que no hemos tocado, pero que Bien. impacta también en los medios, que es la responsabilidad que tienen los anunciantes. Es decir, cuando hablamos de que la televisión fomenta, o la radio fomenta, o los periódicos fomentan cierto tipo de contenidos muy violentos, o que no hay suficiente televisión cultural o radio cultural, es porque también quienes pagan por aparecer en los medios lo están haciendo sobre la base de criterios, en algunos casos cuestionables, yo lo pondría, es decir, poco selectivos. Apuestan en muchos casos por que me conozca el gran público, y entonces no voy a destinar una parte de mi presupuesto a anunciarme en este programa que a lo mejor ataca un segmento de la población que a mí me interesa y que además tiene la ventaja de que es un buen programa, que no es solo este que me permite obtener tanto, ¿no? Ahí creo que, digamos, dentro de la cadena de los medios de comunicación, los anunciantes juegan un papel muy importante. Los anunciantes finalmente pueden ser promotores o pueden ser censores de los contenidos de los medios de comunicación. Digo, lo vimos con el caso del Big Brother, ¿no? En donde cierto grupo de anunciantes decidieron no participar por considerar que no los ayudaba la imagen que ellos querían dar de sus productos, etcétera, lo cual es absolutamente legítimo, pero nos muestra hasta qué punto los anunciantes tienen también una función en la televisión. Y que si la televisión muestra violencia, no solo es porque alguien la consume, sino también porque hay alguien que la paga, ¿no? Digamos, estos son, Sí. para mí estos serían dos puntos que habría que evaluar en este caso. ¿Cómo ves a los anunciantes, René? Bueno, de hecho, efectivamente, los anunciantes ejercen una autocensura continuamente, ¿no? Si deciden que el producto o servicio que ellos ofrecen no va de acuerdo con determinado programa, no se anuncian en ese programa, se anunciarán en otros programas, o dejarán de anunciarse de plano en ciertos medios, porque no comparten y están cansados, un poco hartos de este exceso de violencia que tú mencionas. Dicen, bueno, mientras que la televisión no se corrija a sí misma, entonces nosotros no queremos seguir contribuyendo porque a algo que fomenta esa violencia o que siguen sin enmendar, ¿no? Esto es un hecho, sucede en todos lados del mundo, sucede aquí, y bueno, es algo que sería muy interesante conocer su punto de vista versus el punto de vista de los medios, ¿no? De tener un diálogo, si se puede, entre las posturas de uno y las posturas del otro, ¿no? Creo que nos ayudaría mucho a entenderlo ya no como observadores que somos, sino como participantes en ello, ¿no? ¿Cómo ves Big Brother? A ver, ya que mencionan Big Brother, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿No es una incitación a la violencia? ¿No es un tener a la gente ahí como encerrada en observación? ¿Es válido hacer esto? ¿Cómo ven ustedes Big Brother? Si es que lo vieron, porque yo lo vi poquito. Me parece bastante humillante para los propios participantes, ¿no? Si ellos quizás no se dan cuenta, pero me parece sumamente indigno. Prestarse a una cosa de este tipo es ya llevar el protagonismo, el deseo de figurar a un nivel francamente enfermo, ¿no? ¿Tú no lo hubieras promovido un programa así jamás? No, sería no me parece interesante. ¿No te parece interesante? No. A mí tampoco. ¿Tú cómo lo ves? Tú sí lo viste. Yo voy a tomar un poco por lo que la dices. posición de abogado del diablo. Digo, porque además el fenómeno que ocurre en México es muy interesante. Digamos que es un modelo, que es el modelo nuevo de la televisión en general en el mundo, que es esto que le llaman reality shows, es decir, cosas que ocurren en la realidad y la cámara es testigo, ¿no? En México ocurre una cosa muy particular. El modelo básico de Big Brother, es decir, la gente encerrada, funciona una vez y luego les ha costado mucho trabajo volverlo a hacer. Pero ha funcionado en maravilla con actores y con actrices y con, o sea, el famoso Big Brother VIP, que realmente ha sido el al principio eran más cotidianos, ¿no? Sí, que se supone que era gente común Sí. y corriente. Lo que pasa es que muy rápido nos dimos cuenta, por ejemplo, que Televisa no podía escoger gente común y corriente. O sea, que algo tenía que los convertía en
gente no común y corriente. Y que entonces funcionaba mucho mejor, por ejemplo, con actores, y entonces ahí, en fin, se genera esta visión de un mundo que uno no conoce, que quisiera saber cómo son en realidad, si son léperos, si son, ¿no? Porque hay, digamos, hay un sueño siempre de ser actor, de estar ahí. Pero luego se da el otro fenómeno, que es el fenómeno de la academia, que viene acompañado, que acompaña al Big Brother. Televisa lanza otro, no me acuerdo cómo se llama, pero era también una franquicia, igual que es Big Brother, que ese es otro fenómeno muy importante discutible, en franquicias. las franquicias televisivas, ¿no? Y lo gana la academia que por la fórmula de presentar gente que se parece más a la que uno encuentra en la fila para tomar el camión o para subirse al metro. Y entonces tenemos dos modelos de televisión, una que apuesta por la humillación de los famosos, que sería el Big Brother VIP, y otro que apuesta por la elevación de los humildes, ¿no? Realmente son dos modelos, y ese es el sentido del espectáculo, ¿no? Entonces, a mí es una televisión que no me gusta, que me parece una televisión que tiene muy pocos recursos para conquistar. A mí me gusta la televisión de ficción, la que realmente utiliza la imaginación para lograr atraer el auditorio, ¿no? Pero, vamos, la televisión, lo que es muy claro es que la televisión ha ido perdiendo recursos en su debate a veces, ampliando otros, no sé, ¿no? Es algo que, por un lado, el público decide, por otro lado, los anunciantes deciden. Son solo las fuerzas del mercado, entonces. Eso es lo que me estás contestando con todo esto. Los anunciantes, los consumidores, los televidentes, y no hay una posición ética ahí en la que nosotros queramos orientar libremente a nuestros medios de comunicación para que vayan en algún sentido que les sirva a la sociedad, más informativo, más de discusión de las ideas. Estamos vendiendo políticos también, porque eso es lo que se hace, y gana el que más spots tuvo de televisión. Y no nos interesa oír qué piensan esos políticos, cómo van a gobernar en caso de tomar el poder, qué opinan acerca de los niños de la calle o de la carestía o de lo que sea. No nos interesa oír ideas. Nos hemos quedado en un mundo ya sin palabras y donde las palabras ya son solo imágenes que van y vienen. Me preocupa ese tema. Claro. No debemos orientar nosotros a los medios, no es nuestra responsabilidad como sociedad decirle a los medios qué es lo que hace falta, aunque sea difícil, y no lo fácil de que, bueno, es el mercado el que lo compra y pues ponemos lo que mejor se vende. Claro, pero yo un poco me detendría a pensar, a ver, es un programa producido por la universidad, etcétera, que se tomó 15 minutos para discutir Big Brother. ¿Por qué? No estamos de alguna manera haciendo justo lo que tú estás sugiriendo, es decir, tenemos que discutir. Discutir no quiere decir no 15 minutos. Sí, bueno, 5 minutos, lo que sea. Bueno, pero esto continúa y se arma y se va a otros lados, ¿no? Pero bueno, el punto es, finalmente, el hecho de que hayamos dedicado un tiempo a esto forma parte de una discusión más amplia. Finalmente tenemos que discutir qué medios queremos. Y me parece que es una discusión que sí está abierta y que sí está a debate, que los propios medios en ocasiones se hacen ecos de este propio debate. Muchas veces lo soslayan y prefieren pasarlo por alto, pero es algo que se tiene que hacer abiertamente. Es decir, así como, por ejemplo, en el caso de la prensa es muy claro que hay periódicos de derecha y hay periódicos de izquierda, hay periódicos que, bueno, no son tan identificables o se identifican con su dueño, etcétera. Nosotros tenemos que definir qué clase de medios queremos, es decir, queremos medios que no sean tan claros políticamente, queremos medios que apuesten por qué, ¿no? Tú lo puedes ver, mira, Televisa tiene una campaña y TV Azteca tiene una campaña a favor de los valores. Todo el tiempo están machacándonos. La familia. Televisión con valor, tienes el valor. Muy mal hecho, tienes el valor o te vale, muy mal hecho. Muy mal hecho, sobre todo porque además el problema central del valor, como lo están tomando en un sentido moral, pero en realidad es un sentido moral comercial, es decir, yo tengo un valor que es la familia, la honestidad, nunca explico en qué consiste. Pero me produce muchas cosas buenas, ¿no? Exacto. Como si fuera algo que compré en el supermercado. Exactamente, me identifico. ¿no? Y ya, ¿no? Y con eso yo pretendo, además incluso con eso yo pretendo darle una legitimidad a mi programa, ¿no? Que no necesariamente existe. Quiere decir que hay una vertiente, es decir, que los medios también están conscientes que hay un vacío ahí
que ellos no están pudiendo cubrir. A mí me preocupa que no queramos orientarlo. Me preocupa un poco tu propuesta, en el sentido, vamos a juntarnos y vamos a amontonar opiniones. Bueno, pero ¿qué es lo que opina la ciencia acerca de esto? ¿Qué es lo que opina la filosofía profundamente acerca de este ejercicio de la libertad? ¿Cómo debemos de manejar esos medios que llegan a tantos lados para que verdaderamente la sociedad cumpla con ese afán de ser feliz de sus individuos? ¿Cómo le vamos a hacer? Me preocuparía que nos sentáramos todos, como en tantos congresos, vamos a sentarnos y a decir lo que se nos dé la gana. Sí, bueno, pero a fin de cuentas eso no queda más que una sumatoria de deseos. Pero ¿qué es lo que proponen los intelectuales? ¿Ustedes qué propondrían para que los medios fueran más libres, don René Solís Brón? ¿Cómo le hacemos para que los medios nos hagan más libres a todos? ¿No podríamos convocar un congreso donde se hablara de esto más en serio, más formalmente, más rudamente, de la necesidad de que nos avisen de lo que está ocurriendo, de que nos lo digan, de que nos hagan la vida más alegre, de que procuren el desarrollo individual y social? ¿No hay esa posibilidad de los medios? ¿Solo deben estar sujetos a las fuerzas del mercado? Me preocupa mucho el tema. Claro, yo creo que esto es una preocupación en muchos lados, ¿no? No solamente en México. Y creo que, como mencionaba el doctor, definitivamente dentro de los mismos medios existe esta preocupación, ¿no? Digo, el hecho de que varios medios o grupos de medios tengan fundaciones, adopten causas, promuevan buenos sentimientos, buenas costumbres, etcétera, para mí es un reflejo de que realmente sienten esta culpabilidad o preocupación por hacer algún bien a cambio de lo que han recibido por parte de anunciantes públicos, la aceptación y demás, ¿no? Yo creo que ellos deben de estar muy abiertos a esto, están pensando por estas cosas, unos más, otros menos, y creo que estaría muy bien, como tú mencionas, de hacer convocar a una discusión abierta, un congreso, etcétera, y ver qué es lo que sale de esto, ¿no? Yo creo que existe la posibilidad y sería muy interesante, ¿no? Sin embargo, creo que el éxito que tienen, ¿verdad?, es un obstáculo, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo está bien, tengo una aceptación muy grande, tengo un rating muy grande, el público le gusta lo que le estoy ofreciendo, ¿por qué cambiar? Que hablen de mí aunque sea mal. Así es. Pero que hablen, ¿no? Sí, así es. Esa es la cuestión, porque se vende. Y ahí es donde a mí me parece que el mercado pues no nos está favoreciendo. Toda esa mano invisible, claro, pues no creo que esté haciendo una mejor televisión, o un mejor radio, o unos mejores periódicos, si simplemente estamos atenidos a ver qué es lo que cae. A mí, yo les digo con preocupación que no veo una orientación clara para la juventud, para la sociedad en general, de qué es lo que queremos. Se nos está acabando el tiempo y yo les pediría si pudiéramos hacer alguna conclusión más o menos rápida. Don Ernesto Priani, por favor. No, mi conclusión todo esto? Muy rápida sería, es una discusión que no se puede quedar aquí, que hay que llevarla a los medios, que tenemos que hacer que los medios se involucren en esta discusión. Así es. Y que encontremos, me parece que el maestro toca un punto fundamental, el éxito de los medios de comunicación es un obstáculo para su crecimiento. Y es fundamental que lo logremos vencer, no estableciéndoles patrones de por dónde ir, pero sí abriéndoles la posibilidad de pensar cómo hacerlo mejor. Esto es importante, ¿no? Y si es cierto, es un poquito como Peter Pan, ¿verdad? Se negaron a crecer porque les fue bien siendo chiquitos, ¿no? Entonces no podemos seguir más adelante. Don René Solís, ¿cómo ves esto? Sí, yo creo que los medios tienen que estar involucrados en cualquier propuesta o planteamiento de los problemas que hemos mencionado aquí, ¿no? Si no estamos hablando completamente fuera de contexto, no estamos hablando con las personas que están en la posición de poder tomar acción y lograr esa mejoría que todos nos gustaría ver. Pero no se oponen a que metamos a los intelectuales a hablar del asunto. Los filósofos tienen mucho que decir. Absolutamente, por supuesto. Los mercadólogos, los conocedores de... Esos son los que tienen que opinar también, porque si no se vuelve simplemente un repartidero del mercado. No es un asunto que solo ellos piensen. No. Nosotros tenemos la obligación de abrirles las puertas a ideas que quizás no ven, así es, ¿no? Y de caminos que quizás no exploran. Ellos deben de estar preocupados, han visto que sí puede haber acciones de anunciantes importantes que detienen las cosas en las que ellos
Como siempre, se nos acabó el tiempo cuando menos lo queríamos. Muchas gracias. Seguiremos en Ética de los Negocios muy pronto. Gracias.